ir guiando como el Espíritu le dé. Así pedimos, Señor, que ella pueda entregar a todo tu pueblo, Padre mío, a nuestra gente que está ahí unida a través de Facebook, que sea bendecida aún más con esta última parte, Señor. Que la gente que está unida a través de YouTube, que también pueda seguir siendo bendecida. Habla al corazón, ministra nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, sea edificada por la palabra. Así lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, gloria al Señor. Dejamos con este tiempo a nuestra muy amada Inocencia García. Adelante, mi amada Inocencia, con esta última parte. Gloria a Jesús. Pedimos, por favor, que compartan los enlaces. Comparte ese enlace porque la gente necesita saber esto. Hay gente que le ha dado infarto, ictus, gente que está en estado con trastorno de ansiedad, porque necesitamos, aún siendo del pueblo de Dios, gente enferma, gente que nadie puede tenerla cerca, porque que necesitamos el fruto del Espíritu. Mi amada Inocencia García, adelante, ¿puedes? Amén, gloria a Jesús. Gracias, Padre, por esta preciosa oportunidad. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gloria a Jesús. Queridas hermanas y hermanos en Cristo Jesús y amigos que nos escuchan, somos el Ministerio Clínica del Alma Sanidad para las Naciones y hoy vamos a tocar un tema de suma importancia para nuestro diario vivir, gloria a Jesús, que el Señor quiere, gloria a Dios, que nosotros, aleluya, pongamos por obra en nuestro diario vivir, gloria a Dios, recordando que siempre las palabras de Dios, ellas nos informan y nos transforman. ¿Por qué nos informan? Porque nosotros leemos la información y luego nuestra vida, cuando aplicamos esa palabra en nuestro diario vivir, pues somos transformados, cambiamos, gloria a Dios, muere el viejo hombre y empezamos a ser seres humanos diferentes, agradables ante la presencia de Dios y aceptado por el resto de la sociedad o humanidad, como usted mejor le entienda. Agradecida de Dios por esta oportunidad de ser partícipe, de cumplir con la misión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que es esparcir su palabra a toda tribu, lengua, sin importar la raza o el color de piel. Gloria a Dios. Sin embargo, gloria a Jesús, en este momento, gloria a Dios, el tema es la paciencia. Gloria a Dios. Podemos, gloria a Dios, citar la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, dice así en el nombre de Cristo Jesús: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Gloria a Jesús. El Señor, gloria a Jesús, nos está invitando a nosotros, gloria a Dios, que seamos perseverantes en la oración, que seamos pacientes en el sufrimiento. O sea, cuando usted y yo se nos presenta un problema, el Señor, gloria a Dios, nos dice a través de su preciosa palabra que ellas son sagradas y ellas nos ayudan a tener una mejor vida y a ser ejemplo para los demás y a convertirnos en ser digno de ser llamado hijo del Señor. A usted, querido hermano o amigo que me escucha o hermana, gloria a Jesús, estas palabras son para usted y para mí, gloria a Jesús, para que la pongamos por obra en nuestro diario vivir, gloria a Dios. Entonces, gloria a Jesús. También, gloria a Dios, tengo una breve reseña de lo que es la paciencia, gloria a Dios. Dice, la paciencia es la capacidad de soportar las demoras, problemas, la oposición, el sufrimiento, sin enojo, gloria a Dios, o frustración o ansiedad. Gloria a Jesús.
Alabado sea el nombre de Dios. O sea, que la paciencia que nosotros tengamos unos con los otros. ¿Por qué me refiero especialmente unos con los otros? Porque se refiere a nosotros, la humanidad, que debemos ser pacientes unos con los otros. Cuando nosotros, un ejemplo, estamos en un mall o un centro comercial, como usted mejor le conozca, sabemos que hoy en día todo es una fila. Usted va al médico, es una fila. Usted va a un centro comercial, es una fila. Usted va al templo, todo es en orden. Entonces muchas veces nos entra la desesperación. Eso se llama ser impaciente. Cuando nos presenta el problema, como nos dice la palabra del Señor, o el sufrimiento, gloria a Jesús, como nos acaba de decir en Primera de Corintios, gloria a Dios, capítulo 13, verso 4, gloria a Jesús. Cuando nos llega el problema, ahí es cuando más impacientes somos. Y la palabra de Dios nos manda que ahí es cuando debemos ser más pacientes. ¿Por qué es cuando debemos ser más pacientes? Cuando nos llega el sufrimiento. Por la razón de la cual que el sufrimiento a nuestra vida llega por dos razones. Por lo menos puedo dar testimonio de ello. Y por la palabra también puedo comprobarlo. Gloria a Jesús. El sufrimiento llega a nuestra vida, una, porque somos linaje de Cristo. Al ser linaje de Cristo, recordando que nosotros, gloria a Jesús, vamos a sufrir, porque Jesús, aún siendo lleno del Espíritu Santo, irreprensible, lleno de santidad por dentro y por fuera, podemos ver de que Él padeció persecuciones, agresión física, agresión verbal, sin merecerla. Entonces ahí es que nos llega el sufrimiento, porque somos hechos a imagen y semejanza de Cristo Jesús y somos uno en Cristo Jesús. Por eso dice en otras palabras que el que no le llegue la prueba o no tenga prueba, pues que se revise. Entonces, cuando llega el sufrimiento, muchas veces a nuestra vida, especialmente en nosotros los que somos cristianos, gloria a Jesús, pasa lo siguiente. A veces es porque Dios quiere probar nuestra paciencia, probar nuestra fe, nuestra creencia hacia Él. Recuerden que Él lo hizo en una de las mejores historias que a mí me encanta, que es la de Job, que es muy sufrido, pero el Señor permitió que Job pasara por todo ese proceso probando su fe. Así lo hace con nosotros, para probar nuestra paciencia, para probar nuestra fe en medio de los conflictos o sufrimiento. Gloria a Dios. Él no procesa, también en la manera que el Señor utiliza, gloria a Dios, para probar nuestra paciencia y probar nuestra fe. Es saber a qué magnitud de entrega usted y yo estamos, a ver si nosotros nos apartamos de su redil o seguimos en su redil. Otros que no han aceptado a Cristo, mis queridos amigos que me escuchan, el Señor lo hace también, porque recuerden que el Dios al hijo que ama lo corrige. A veces permite que pasemos por situaciones para que aquellos que no le conocen vengan a su presencia, reconozcan en qué le están fallando a Dios. Así como un padre terrenal corrige a sus hijos, gloria a Dios, cuanto más Dios, que ha hecho todo por amor a nosotros, que entregó su único hijo, Él para corregirnos muchas veces nos da la pelita. Esa pelita para que nosotros reconozcamos, gloria a Dios, y aprendamos la paciencia y aprendamos a aferrarnos a Él. Para eso Él nos contribuye a la paciencia, gloria a Dios, porque dice que la capacidad de soportar. Entonces, si nosotros queremos ser soportados o soportada, ¿por qué no soportar a los demás? Donde el segundo y gran mandamiento nos dice: amará a tu prójimo como a sí mismo y hará conforme, gloria a Dios, a ti mismo. O sea, que nosotros, si queremos ser tolerados, por ejemplo, yo, Inocencia, quiero ser una persona que los que están en mi entorno me amen con mis defectos y virtudes. La paciencia se aplica ahí. Cuando nos toleramos unos a otros, la tolerancia es parte de la paciencia, soportándonos unos a otros, esperando el cambio. Ahí es donde habla de las demoras, que unos de aleluya
de los elementos de la paciencia es soportarnos y las demoras. O sea, nosotros muchas veces no desesperamos cuando algo no nos sale o alguien nos expresa o hace las cosas como a nosotros nos agrada. Y debemos de aprender a practicar la paciencia, soportar la demora de los demás. ¿Cómo soportar la demora de los demás? Porque si yo espero que ustedes, mis queridos hermanos o amigos que me escuchan, quiero que si yo tengo un pecado o defecto, como usted mejor le conozca, gloria a Jesús, y yo quiero que ustedes y el Señor me tengan paciencia y me perdonen y me toleren hasta que yo pueda cambiar, pues así debemos hacerlo nosotros, soportarnos unos a los otros, tener la demora, o sea, esperar a que el problema se resuelva. Gloria a Dios. Porque muchas veces también, como dice uno de los elementos de la paciencia, gloria a Jesús, que es la oposición, nosotros nos oponemos, gloria a Dios, eso es ser impaciente. Así como Cristo nos ha tolerado a nosotros, como el Señor tiene misericordia y compasión y amor por usted y por mí, cada día que aún siendo pecadores y pecadoras, Él nos sigue tolerando, Él nos sigue aguantando, soportando, Él tiene demora, o sea, Él espera pacientemente que usted y yo tengamos cambios positivos en nuestras vidas. Pues así debemos tolerarnos unos a otros, ser pacientes, gloria a Jesús. Y como dice, gloria a Dios, en Eclesiastés 3, hay que reír con lo que ríen, llorar con lo que lloran. O sea, si usted y yo cuando estamos en una aflicción necesitamos ser apoyada o apoyado y ser que sean comprensivos con nosotros, pues la paciencia, uno de los sus grandes elementos, el amor, la tolerancia, que muchas veces nos falta. Nosotros muchas veces carecemos, aún los hermanos y hermanas en Cristo Jesús, carecemos de paciencia. Porque muchas veces nos ponemos a observar los defectos, gloria a Dios, o el incumplimiento de las leyes o mandatos, como usted mejor le conozca, querida hermana o amigo en Cristo, aleluya. Pero no hacemos lo mismo hacia los demás. Queremos ser aceptados y aceptadas tal como somos, que nos tengan paciencia, que nos toleren, que tengan amabilidad, que nos brinden confianza, que nos apoyen. ¿Y dónde está la paciencia de nosotros para hacerlo hacia los demás? Gloria a Dios. Donde parte de la paciencia también es ser perdón. ¿Por qué? Porque la tolerancia. Hay que tolerarnos. ¿Por qué el perdón? Porque siempre nos fallamos. Y dice la palabra de Dios que el que se sienta sin pecado, que lance la primera piedra. Entonces, parte de la paciencia es el perdón. Cuando nosotros cometemos un pecado ante la presencia del Señor, gloria a Dios, o un error, como le llamamos humanamente, unos con los otros, nosotros queremos que el otro tenga paciencia, que el otro sea amable, que el otro tenga amor, que nos brinde comprensión para, gloria a Dios, nosotros seguir adelante. No hay cosa que brinde más paz mental que el perdonar. Cuando perdonamos, gloria a Jesús, es parte fundamental de la paciencia y nos ayuda a tener paz mental. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo permanecemos con un rencor, algo que no haya hecho un familiar, una pareja, gloria a Dios, un colega en el trabajo, un hermano en Cristo Jesús, estamos siendo impacientes cuando no perdonamos, pero cuando perdonamos es parte de la paciencia. ¿Por qué? Porque siendo paciente, nosotros vamos a reaccionar como a Dios le agrada, reconociendo que así como yo fallo y espero que se me perdone,
Así debemos ser perdonados, porque también la palabra de Dios dice que el que no perdona aquí en la tierra, pues tampoco será perdonado allá en el cielo. Y parte de la paciencia es el perdón, porque usted y yo no nos gustaría que si cometemos un error no se nos perdone. Entonces hay que ser paciente con los demás, hay que ser compasivo, hay que ser amoroso, hay que ser comprensivo. Ahí es que se demuestra la verdadera amabilidad y que Dios está en nuestra mente y nuestro corazón, y que así como Jesús perdonó aquellos que lo perseguían, aquellos que le dieron latigazos, que le pusieron la corona de espina, y aún al final él dijo: perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Él nos demostró una gran paciencia. Si analizamos la paciencia mayor que tuvo Cristo, que aún sin ser merecedor clamó y dijo: Señor, perdona lo que no saben lo que hacen. Entonces, si nosotros somos linaje de Cristo, debemos tener la paciencia de Cristo, porque somos hechos a su imagen y semejanza. O sea, si Él toleró, usted y yo podemos tolerarnos. Si Él fue paciente, nosotros debemos ser pacientes. Si Él perdonó, usted y yo podemos perdonar. Si Él convivió con todo tipo de personas y anduvo por todas partes predicando el evangelio, aún sabiendo que habían saqueadores, prostitutas, de toda índole de delincuencia, gloria a Dios, para decirlo en palabras llanas y precisas. Y él tuvo paciencia, le predicaba el evangelio y seguía adelante, porque no era que él se quedaba conviviendo con ellos ahí. Su paciencia era buena, porque él entraba y era amable y le predicaba el evangelio, pero seguía adelante. No es que nos vamos a sentar en la silla de escarnecedores, ¿ah? Porque entonces si nos reunimos con una prostituta, tanto da la gota encima de la piedra hasta que le hace un piche. No llevemos nuestra paciencia a esa magnitud. Prediquemos y sigamos. Sembremos la semilla de la amonestación, como nos dice las palabras del Señor: amonestaos unos a los otros. O sea que corregirnos unos a los otros. Eso está bien, pero vamos a seguir adelante. No se quede con el sicario, no se quede ahí con la prostituta, no se quede con el que se droga, no se quede con el que se alcoholiza. Es que seamos pacientes para predicarle, aleluya, como llama así el evangelio, la buena nueva a todo el mundo. Y como dice la palabra de Dios, no tener enemistad, pero también recordando que un solo poquito de levadura puede dañar la masa. Predicar, corregir, porque Dios nos da el poder de la palabra para hacerlo unos a los otros. Pero no es que nos quedemos siendo partícipes de su pecado. Gloria a Jesús. Es ayudar a que otros, así como el Señor permitió que alguien fuera tocado por el Espíritu Santo, y usted y yo hoy estemos aquí escuchando palabra de Dios o dando palabra de Dios. Así como fuimos edificados o edificada, usted, amigo que me está escuchando, y que estas palabras, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús, penetren en su mente y su corazón y también se queden en las mías, gloria a Dios, para seguir sirviendo a Dios hasta los últimos días de mi vida. Así también pueda hacer efecto en los demás. No es convivir con el pecado. La paciencia no es usted ser hacedor del pecado. Es reconocer que le fallamos a Dios y apartarnos del pecado, siendo amable con aquellos que andan donde usted y yo anduvimos, hermano o hermana. La paciencia es el sufrimiento, pero también es una habilidad, gloria a Jesús, de hacer la voluntad del Señor y aceptar las cosas a su tiempo. Son parte de la característica de la paciencia. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Perdón. Gloria a Dios. Santo, grande y maravilloso eres tú, mi Señor. Gloria a Dios. Dice que es la meta hacia unas pruebas. O sea que aún llegue la prueba, nosotros, gloria a Dios, con oración, con paciencia, con mansedumbre, podemos lograr los frutos de la paciencia, que aún nosotros siendo procesados o procesadas o tengamos, gloria a Dios, el sufrimiento, como dice claramente la palabra de Dios, nosotros siempre creer en el Dios de lo imposible, creer, gloria a Jesús, en que Dios lo va a hacer, en que Dios nos va a sanar, en que Dios nos va a libertar del pecado. Pero primero hay que reconocer para ver cambio.
gloria a Jesús, en nuestras vidas, mantener la prudencia. Y si aún no tenemos sabiduría, dice el Señor que se la pidamos en abundancia. ¿Y cómo se la pidamos? Doblando nuestras rodillas. Y si con oración no se va, pues vamos a ayunar, porque Jesús lo hizo 40 días y 40 noches. Entonces usted y yo podemos hacerlo para cultivar la paciencia en nuestras vidas, para tolerar a los demás como deseamos ser tolerados y toleradas en el nombre de Cristo Jesús. Y si el Señor nos lo pide, recuerde que Él nos dice a nosotros en su santa palabra que Él no nos da carga que podamos llevar. O sea, si Él no hace estas exigencias en sus santas palabras, gloria a Dios, es porque usted y yo podemos lograrlo. Podemos lograr tener amabilidad, tener paciencia hasta los demás. Gloria a Jesús. Esa amabilidad que es la razón de la compasión hacia tu propia persona y gloria a Dios, y la salida del odio. Nosotros debemos sacar todo odio. La paciencia es parte de sacar el odio de nuestras vidas. Si el Señor nos lo dice en su palabra, es porque lo podemos lograr en el nombre de Cristo Jesús. Pero no se crea usted, querido amigo, querido hermano o hermana en Cristo Jesús, que es fácil. No, es una lucha continua que debemos trabajarla. Primero, reconocer que estamos falta de paciencia o amabilidad para poder cambiar. Y esos cambios son positivos porque nos van a ayudar a lograr la salvación que no tiene precio, que no se compra ni con todos los millones del mundo. Pero también nos ayuda a tener más familias felices, a ser compasivo con los colegas, con los hermanos en Cristo Jesús, con la esposa, con el esposo. Esta es parte de la paciencia, de la amabilidad. Gloria a Jesús. Y dice, y que también, gloria a Dios, nos impide tener miedo. Cuando tenemos paciencia, gloria a Dios, podemos analizar las circunstancias o el proceso cuando llega y digerirlo mejor y aceptar que todo lo que nos sucede es por una razón, o que el Señor quiere cambios en nuestra vida, o es probando, gloria a Dios, nuestra fe. Siempre analizar el porqué de las cosas. Cuando nos sucede algo y estamos practicando la paciencia, en la práctica de la paciencia y la amabilidad hacia los demás, analicemos el porqué. ¿Qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal? Ahí vamos a comprender mejor el porqué de las cosas que Dios ha permitido que pasen en nuestras vidas, ya sean en nuestras familias o nuestra vida personal. Gloria a Jesús. No dejemos jamás de practicar la paciencia. Y le puedo dar un testimonio de que la paciencia, gloria a Dios, es de suma importancia, gloria a Dios, esa exigencia que Dios nos hace y nos dice cómo debemos reaccionar siendo pacientes. Cuando yo estaba en la edad de 24 a 25 años, yo todavía no había logrado entrar a la universidad, porque yo vengo de una familia humilde, no paupérrima, pero pobre, gloria a Jesús, porque hay una diferencia entre paupérrimo y pobre. Paupérrimo es una persona que casi no tiene acceso a nada, pero pobre. ¿Y qué pasa? Que yo a esta edad todavía no había podido lograr entrar a la universidad. Y yo estaba impaciente, yo quería trabajar lo que fuera, hacer lo que fuera, me aparté de mi familia. O sea, ahí yo no estaba practicando la paciencia, porque yo soy cristiana de los 17 años, pero me había apartado en ese entonces de la presencia del Señor. Y la paciencia yo la hubiese perdido. Y cuando yo recuperé la paciencia, fue que yo entendí que no era el tiempo de Dios para yo iniciar una carrera. Gloria a Jesús. Entonces, el Señor permitió ciertas circunstancias en mi vida. Una, para que yo volviera a su presencia. Dos, para que yo volviera a practicar la paciencia que no le estaba teniendo.
No estaba haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Cuando usted y yo, gloria a Dios, queremos establecer o cumplir una meta en nuestras vidas o en la vida de alguien que está en nuestro entorno, debemos practicar la paciencia. Primeramente se clama a Dios, porque el Señor dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia jamás. Pero también recordando que Él dice en su palabra que Él sabe lo que os conviene. Si nosotros doblamos nuestra rodilla, muchas veces es porque no es el tiempo de Dios. En otra parte es que el Señor dice que si no nos conviene, que va a ser nuestra destrucción, pues Él no lo permite. Porque aquello que nos sube el ego, el orgullo, nos hace a sentir que que yo soy y nadie más, pues el Señor no permite que nosotros establezcamos ciertas cosas en nuestra vida. Él nos la provee, porque Él, en vez de que nuestra alma se salve, Él siempre, desde el principio, nos está demostrando, desde que entregó a su unigénito, nuestro amado Señor Jesucristo, de que Él desea que ninguna alma se pierda, sino que proceda al arrepentimiento para que se salve. Entonces, si va a ser nuestra condenación, hay muchas cosas que el Señor las permite por eso. Entonces, al yo no practicar la paciencia en ese entonces, el Señor hasta me desempleó, me procesó, hasta que yo volví a adquirir paciencia y esperé en el Señor, y cuando menos estaba esperando, me proveyó un esposo, me proveyó empleo, y empecé mi carrera sin dificultad. Primeramente, me procesó para que practicara la paciencia, para que volviera a su camino. Entonces, ahí Él me ayudó y cumplió aún no mi petición nada más de empezar mi carrera, sino que también me proveyó un esposo, un buen empleo, me dio estabilidad, un hogar. Entonces, usted y yo, cuando practicamos la paciencia, el Señor cumple su promesa en usted y en mí. Pero tenemos que presentar ante Dios y la sociedad los frutos de la paciencia, que es soportar la demora ante el problemas, la oposición, mantener que aún llegue el sufrimiento, creyendo en que Dios lo va a hacer, que Él no deja de incumplir o de cumplir su promesa. Cuando Él la incumple, porque usted y yo le estamos fallando. Tenemos que revisarnos, porque dice la palabra de Dios que al que esperar pacientemente en Jehová, y Él me ayudó. Queremos ser ayudados, queremos ver la promesa de Dios, querido amigo y hermana y hermano en Cristo Jesús en nuestra vida. Practiquemos la paciencia, la integridad ante la presencia del Señor, porque dice que el Hijo, gloria a Dios, que le brinda lealtad y cumple con su precepto o mandamiento, como usted y yo mejor le conocemos. Él cumple su promesa en nuestras vidas cuando practicamos la paciencia, la amabilidad, soportarnos unos a los otros, perdonarnos unos a los otros. Son frutos de la paciencia que Dios quiere que usted y yo tengamos. Amén. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y en el nombre de Cristo Jesús, que estas palabras no cargan en su vida en el vacío, ni en mi vida, recordando que las palabras de espada de doble filo que también me sirven a mí para ponerlas en práctica. Gracias por escucharme, que el Señor le bendiga, y que este ministerio, aleluya, que el Señor ha formado a través de nuestra pastora Milady, gloria a Dios, y todo lo que conformamos parte del Ministerio Clínica del Alma, Sanidad para la Nación, y todo el que escucha mundialmente, su vida pueda ser cambiada. Pero usted tiene que permitir que Dios entre a su mente y su corazón y reconocer en qué Él está fallando a Dios. Cuando reconocemos en qué Él estamos fallando a Dios, tenemos cambio positivo en nuestra vida. Ahí practicamos la paciencia, la tolerancia, brindamos amor y respeto, perdonamos en el nombre de Cristo Jesús, y lo podemos hacer, y los beneficiados y beneficiadas seremos nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Feliz resto del día. Amén. Y gracias por la oportunidad, hermana Josefina. Bendiciones.